Un buen amigo nos ha escrito un correo tras escuchar los últimos episodios. ¿Sabes qué decía, Karina? Que dejemos de enrollarnos y vayamos al turrón. Quilicua, que vayamos al turrón. Exacto, lo que mola de palabras paganas, en realidad, a ver, en esa parte tiene razón, porque lo que mola, o lo que les mola a los oyentes, son los Claro. relatos. Pero también tenemos que contar, presentar, hablar, saludar a nuestros oyentes. Claro. Pero hoy vamos directos a eso, sin Venga, aderezos. sin más preámbulos, solo historias que duelen, que inquietan, que dejan marca. Hoy el menú viene oscuro, clásico y con algo inédito. Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel donde cada palabra tiene un sabor a miel. A ver, si vamos al turrón, oye, cómo me gusta el swing, ¿eh? Si vamos al turrón, es cierto, pero nos gusta saludar, Claro, interactuar, dirigirnos a nuestros claro. oyentes. Eso no debemos No, dejar de hacerlo, por supuesto. No, no. aunque sabemos que lo que realmente, como decía al principio, lo que gusta Ujú, es el tema del podcast. Es de lo que va esto, claro. de nuestros relatos Sí, la inquietantes. verdad, pero daría pena, ¿no? No poder hablar con nuestros oyentes un poquito. Claro, bueno, yo es que le siento cerca, Claro. incluso saludar. eh, Me gusta saludar, como me dijiste, creo que fue la semana pasada, me dijiste, pues, como en los 80, como en la Sí, radio sí, de los sí, 80. totalmente. Pues sí, me gusta, me gusta. Claro, claro. A ver, eso no dejaremos de hacerlo, está claro. Lo que no impedirá que el 90% de este podcast, bueno, pues sean los relatos de Eso terror. es, clásicos e inéditos como hoy. Sí, porque hoy tenemos el clásico de los clásicos y tenemos uno inédito que, bueno, está recién sacadito del horno. Ay, Santi, no me digas, qué ilusión, no me digas que tenemos ya uno de los tuyos. El fantasma de Stupin, por favor. A ver, no, no, no. ¿No? No, no, Jo. aún no toca, pero no toca porque, si no toca es porque hay algo mejor. Entonces, mira, vamos a empezar con un clásico eterno, un Bueno. cuento, parece que no lo sabes, ¿eh? Un cuento que ha latido bajo el suelo de la literatura desde 1843, El corazón delator de Edgar Allan Poe. Y dicen además que lo escribió sin una gota de alcohol en su cuerpo. Aunque también dicen que Poe mentía más que hablaba, claro. Lo cierto es que este cuento sigue palpitando más de un siglo después, ¿eh? Y lo narraré yo, Santiago. Ay, el whisky es fuente de inspiración. Ole. Bueno, después traemos algo que aún no se ha publicado, un relato inédito de Eduardo Parra. Se llama el Terrier, madre de Dios, el Terrier ciego. Además tiene raza porque es un Scottish Terrier. Ujú. Pocas líneas, pero todas con una espina clavada, con algo. Os va a encantar. Es que un perro ciego que aparece en la vida de un hombre solitario, demasiado tierno para Ujú. ser inocente, ¿verdad? Sí, sí, no podía. Hombre, tierninos no nos hemos vuelto de repente. Ujú. Lo cuento yo, Vale. pero ya te aviso, no te fíes de los ojos Uy, uy, blancos. uy. Y para cerrar, nos adentramos en la locura. El Orla, de Guy de Maupassant, un relato escrito cuando Maupassant ya escuchaba voces que no estaban ahí, o sí. Y este lo narrará un orate desconocido. Una confesión desde la sombra. Cuando termine, me dices si identificas al orate, ¿vale? Vale, hecho. Bueno, pues sin más dilaciones y haciendo caso a nuestro querido oyente del que no vamos a decir su nombre porque Cipriano González prefiere permanecer en el anonimato, vamos con El corazón delator de Edgar Allan Poe, con la voz de Karina El Argente. corazón delator, de Edgar Allan Poe. Traducción Julio Cortázar. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos.
Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea. Y quizá me oyó, porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la brea, y aquel viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente.
Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: «¿Quién está ahí?». Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí. Había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento, se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte,
pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que, al fin,
me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mucha rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios, no! Claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... Escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Basta ya de fingir, malvados! Confieso que lo maté. ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí, ahí! Donde está latiendo su horrible corazón. Mira que nos sabremos la historia, pues los pelos como escarpias que me has dejado. Anda, exagerado, anda. Venga, vamos a seguir con el siguiente relato, que como dijimos es El terrier ciego, de Eduardo Parra, narrado por el gran Santiago Nieto. Era una mañana típicamente londinense, fría, lluviosa, nublada como los espíritus de los cuervos muertos en la torre del Big Ben. Las gentes se cruzaban por la calle agazapadas en sus abrigos sin saludarse, las caras mustias. Un día como cualquier otro, solo un día más, una semana más, un mes más, un año más. Un paso detrás de otro resonando por las pequeñas callejuelas empedradas de humedad y granito de Londres. Bloques grises de apartamentos lúgubres y caserones otrora lujosos, hoy desvencijados. Una curva, una esquina, otra más. A veces parecía que caminaba sin rumbo fijo aquel inglés alto y espigado cuando se paró frente al escaparate encendido de una angosta tienda de mascotas. Cerca de Leadenhall Market en London Center. Allí permaneció por largo rato observando los cachorros, las iguanas, las tortugas y los peces. Peces, pensó. Y debió pensarlo mucho porque durante unos instantes nadie hubiera podido distinguirlo de una estatua. Peces, se repitió. Por fin entró inmerso en sus cavilaciones sobre las ventajas de poseer un acuario. Al fin y al cabo, los peces son fáciles de mantener, poco ruidosos o nada. Son bonitos y dicen que mirarlos tiene un efecto relajante. La puerta chirrió al impulsarla como el grito de un mono selvático, lo que sacó a nuestro flemático inglés de sus ideas por un segundo. Observó con gesto grave las bisagras, sin intención alguna de hacer algo para reparar aquel histriónico sonido oxidado. Apenas se podía caminar por la angostura de los pasillos formados por filas de jaulas y urnas de cristal.
El olor penetrante, amargo, el chillido de un animalillo algo similar a un hurón le hizo apartarse súbitamente de un lado cuando, al girar levemente la cabeza, observó los delicados movimientos de las patas de una tarántula a unas pulgadas tras su cara. Apenas a unas pulgadas. Un chillido agudo se escapó de sus labios fríos y serios. ¡Ah! Vio por fin, al fondo, un mostrador de madera roñosa que se caía a pedazos. Se acercó y vio al ser humano probablemente más desagradable que había conocido en su vida, un tipo bajito y sudoroso. Se abanicaba en algo que una vez fue una mecedora, pero que ahora, tras años sufriendo a su anfitrión, no podría decirse que se meciera. El tipo sonrió con sus pocos dientes, pero con simpática amabilidad, lo que sacó una mueca de sonrisa al inglés. ¿Qué se ofrece, monsieur?, dijo el propietario de la tienda de animales con un acento cuestionable. Quisiera comprar un acuario, uno no demasiado grande, pequeño, más bien pequeño, y 2 o 3 peces de colores, exhortó en un tono monocorde. Siempre es de agradecer un cliente con ideas tan específicas. El inglés albergó sospechas de un cierto tono irónico con notas de cinismo en su interlocutor. Su ceño se frunció levemente. Aquel tipejo se incorporó con esfuerzo dejando el abanico sobre la mano que su cliente tenía apoyada en el mostrador y se dirigió a la trastienda. La mecedora hizo un ruido quebradizo que recordaba un último suspiro de resignación. Aquella mole maloliente desapareció tras unas cortinas ajadas y roñosas. Cuando el inglés se percató de súbito de que el abanico estaba posado en el dorso de su mano, como una enorme polilla, con un gesto pretendió desembarazarse de él, que permaneció pegado por unos segundos a su piel hasta que, por fin, cayó al suelo. Dudó si agacharse a recogerlo, pero le pudo su cortesía británica. Al bajar la cabeza observó tras la urna ubicada bajo el mostrador de madera cajas de comida para peces con el frontal desdibujado y amarillento. Una fila de hormigas correteaba laboriosamente, acarreando pequeños granitos semejantes al alpiste o a algo parecido. El abanico ya ni estaba y las cucarachas dejaron de tener la más mínima importancia cuando vio a aquella criatura que se había acercado a olerle las piernas. No le había oído venir. Caminaba con unas patitas alegres y tenía un gesto tristón, aquel perrete peludo y mugriento. Al ir a acariciarlo, apartó el pelo de su flequillo y vio que le faltaban ambos ojos. Las cuencas vacías causaron un temblor que recorrió palmo a palmo la piel y los huesos del hombre, que retiró la mano y se tapó la boca con los ojos abiertos. «Es ciego, ¿lo quiere?», se oyó la desagradable vocecilla desde el interior de la trastienda, mezclada con sonidos de cacharreo continuos. «¿Cómo?». «Es ciego», repitió. «No hace más que estorbar por aquí. Me lo trajeron de chico y siempre anda husmeando y suplicando a los clientes. Come de todo y no da guerra». Algunas partes del discurso remoto resultaban ininteligibles por el ruido. «¿Lo quiere?». El hombre se agachó de nuevo. Mirar fijamente a las cuencas vacías del chucho suponía un reto extraño. Alguna parte de su mente primitiva lo tomó como un desafío y se perdió. Al mirar ese vacío, su mente se perdió como en el fondo de un pozo profundísimo. Se vio a sí mismo cuando era muy pequeño, indefenso, asustado, triste. Más triste de lo que se había sentido en su vida. Un sollozo se escapó de sus labios, lo que le hizo volver en sí. El dueño de aquella nauseabunda tiendecilla de criaturas hacinadas siguió buscando lo que quiera que buscara por largo rato. La idea del acuario y de los pacíficos peces hacía tiempo que había desaparecido de la mente del altivo cliente, absorto en la mirada hueca de aquel mustio terrier escocés, bigotudo y tranquilo. La puerta del establecimiento volvió a chirriar cuando el dueño por fin apareció con una caja en las manos. Nadie quedaba ya allí, aparte de los cientos de seres adormilados apenas vivos o inertes. El gentleman y el chucho habían desaparecido, así que el despojo humano se aposentó en su eterna mecedora sin dar mayor importancia a la anécdota. Corría bajo la neblina heladora aquel hombre con el peludo can hecho un paquete bajo su abrigo,
como si hubiera cometido el robo de un huevo de Fabergé. No se arrepentía. Lo consideraba un acto de caridad, dadas las condiciones en que estaban aquellos pobres bichos en la tienda. Le parecía un milagro que aquel pobre Chucho siguiera vivo. Quizá debido a la idea de que fuera a seguir así por poco tiempo se animó a cometer la tropelía. Más que andar, correteaba por las calles empedradas dejando tras de sí el eco sordo de sus pasos, seguro de que su acción sería tomada por piadosa. Se sentía bueno, salvador. Arribó a la casa de alquiler donde se encontraba hospedado, que tenía una puerta estrecha acristalada al más puro estilo inglés. Hasta el sonido de los goznes resultaba flemático. Cruzó el minúsculo pasillo hasta las escaleras que daban acceso a las habitaciones. Un sonido de bullicio provenía de la puerta de la cocina. «Hola, Sir», le pareció la voz de la señora Belvedere, una dama de mediana edad, hermana del dueño del edificio. «Hola», dijo para no resultar descortés. Se sentó en un peldaño y sacó al Scottish Terrier. Se lo puso enfrente y volvió a tener aquella sensación de perderse en aquellos ojos huecos. No se acostumbraba a sentir ese vértigo. Tenía algo adictivo provocarse tal mareo. Era terrible, pero interesante. Hacía mucho que no sufría una sensación tan intensa como si su vida hubiera caído en una insoportable rutina monótona, apática. Quizá de ahí salió la idea de comprar una mascota, como si adquirir compañía no humana le fuera a librar de su soledad. De pronto recordó los peces. «Buenos días, Sir. Le recuerdo que no se admiten perros». El casero, con adusta seriedad, pasó junto a los recién llegados con una taza de té en la mano y ascendió al piso de arriba sin desviar la mirada del techo. Siempre andaba como si quisiera que su barbilla llegara antes que el resto de su cuerpo a todos los sitios. El perro lanzó un suspiro que no llegó a ladrido por muy poco. «Te voy a bañar». Y subió con el Chucho agarrado lejos de su cuerpo así como se sostiene un pañal usado. «Ocupado», oyó tras la puerta del watercloset. La voz le resultó extraña, quizá fuera la inquilina del segundo piso, esa que nunca se digna en saludar, pero ella nunca bajaba al baño del primero. Sería una nueva dama que se había instalado hace poco. Sin darle mayor importancia, bajó a la cocina, que solía estar concurrida a la hora del té. Pensó que era buen momento para hacer la presentación oficial del bicho, que, aun no estando permitido tener mascotas allí, le dejaría en buen lugar en cuanto vieran la extraña condición del animal. Pero no había nadie allí. «Qué raro», pensó. Subió a su habitación con un balde en la otra mano y cerró con llave. El cuartito era apañado y contaba con un pequeño balcón a la calle Kettwich Street, donde se respiraba el aroma del Támesis acre y repelente. Había un cubo de latón afuera que ya estaba lleno, seguramente debido a la humedad ambiental. Con el perro en la alfombrilla dejando un cerco, se dispuso a secarlo con unas toallas viejas. Terminó usando todas de las que disponía, así como cada producto que se pudiera llamar de limpieza que encontró. El resultado no estaba mal del todo. El aspecto del pequeño terrier sentado, moviendo la cola, ya era más digno de un caballero británico. Se quedó mirándolo sentado en la cama. El perro le dirigió su mirada vacía y la sensación de vértigo regresó. Se sumió en ese mareo hasta que se quedó dormido. Al día siguiente, la casa era un hervidero de idas y venidas. Con precaución abrió la puerta del cuarto y vio que el baño volvía a estar ocupado. ¡Qué contrariedad!, pensó. Bajó con cuidado los peldaños y el perro le siguió de cerca, chocando con cada esquina. «Necesito una correa», se dijo. «¿Y ese perro?», dijo la señora Halstreet, una dama de mediana edad y aire distinguido. «Es mi mascota». «No se permiten perros en el edificio». «Lo sé, disculpe». Al agarrar el pomo de la puerta de salida, el Chucho gimió de una forma lastimera. «Pobrecillo, debe estar muerto de hambre, al menos huele bien», dijo la inquilina y dejó un trozo de salchicha en el suelo. ¿De dónde la habría sacado a esa hora? El animalillo olfateó y mordisqueó con fruición. «¡Qué gracioso!», dijo una jovencita que apareció por allí. A veces los inquilinos traían visitas, aunque no era muy habitual. La chica se echó hacia atrás cuando el perro levantó la cara. «¡Oh!», acertó a decir.
Reconoció aquella expresión al ver el impactante rostro del can. Ella también había sentido esa caída al vacío que experimentó cuando lo vio por primera vez. De inmediato apartó la mirada y se tapó la boca para evitar que se le escapara un sollozo. «Pobrecillo, ¿nació así?» «Lo ignoro, señorita. Acabo de adquirirlo ayer mismo». Pensó que aquella era una pregunta muy perspicaz y lamentó que no se le ocurriera en la tienda. De todas formas, aquel hombre tan desaliñado no parecía tratar a los animales con excesiva responsabilidad. Seguro que la respuesta habría sido que no tenía ni la más remota idea. O quizás sí lo sabía después de todo. Quizás sí. El hombre salió de sus cavilaciones para descubrir que la bella jovencita había desaparecido, seguramente horrorizada debido a la inquietante visión del pequeño terrier ciego. Se acercó al despacho del dueño de la casa para preguntar si podría prestarle una correa o algo similar. El señor Belvedere solía alardear de disponer siempre de enseres y trastos que almacenaba en la caseta del patio ubicado tras la casa. Presumir de aquel monumento al desorden definía bastante bien la personalidad del casero, pero todo el mundo tiene derecho a tener manías. El señor en cuestión no aparecía por ninguna parte, lo que era bastante extraño. Rara vez se ausentaba de su propiedad. Era su hermana quien salía a menudo para negociar con los proveedores y todo aquel servicio que la casa requería. Buscó por todo el edificio, pero no halló ni rastro del propietario, de modo que se resignó a utilizar cualquier cordón o similar que hallara en su cuarto. Cuando se hubo encerrado dentro, el sonido ambiente de la casa se apaciguó. Al verse en calma, tras el trajín de la búsqueda, se sumió en una intensa soñarrera. Se tumbó en la cama y antes de caer profundamente dormido vio al entrecerrar los párpados al perrete subir de un salto a la cama y empezar a lamerle el rostro con suavidad. A la mañana siguiente, cuando se incorporó, notó una sensación de pesadez, como si su mente estuviera inmersa en una densa neblina que no dolía, sino que más bien parecían legañas en su cerebro, si es que esa expresión acertara a describirlo. De pronto buscó al terrier. Allí estaba, tumbado en la cama, a sus pies, de espaldas a él. Acercó la mano y le acarició las pequeñas orejas peludas. El perro no se inmutó, pero tampoco pareció molestarle. Al ponerse en pie se dirigió al espejo del lavabo, se frotó las ojeras y se estudió la faz de cerca. Tenía los ojos algo enrojecidos como solía ser habitual al despertarse, ni rastro de las legañas que sentía como una malla viscosa en su visión. Quizá era más mental que física, quién sabe. Bajó a desayunar una buena taza de té con limón. El perro seguía dormitando, así que decidió no molestarlo. En la cocina no había un alma, así que se sirvió mecánicamente con movimientos miles de veces repetidos: coger tetera, verter agua, abrir el grifo, esperar a que se llene, bostezar, poner el fuego, cortar una lámina de limón y añadirla a la taza. Disfrutó de su té sin que nadie le molestara, lo que era bastante extraño. Miró por la ventana. El cielo tenía un color plomizo, nada fuera de lo habitual. Sacó una galleta de la alacena y se la subió a su mascota andando fatigosamente en cada peldaño. Oyó pasos que descendían precipitadamente y se apartó para dejar pasar, pero lo cierto es que no vio a nadie. Nada más entrar en su habitación, el terrier giró la cabeza. Al olisquear la golosina, movió alegremente la cola. «Buen chico», sonrió, «buen chico». Sentado al pie de la cama, se frotó las sienes. La sensación de niebla cerebral no desaparecía. Pensó en lo sucedido en la escalera. Insólito. Quizá lo había imaginado. Era inquietante, pero no mucho más que el hecho de no hallar a nadie en la cocina. Sin duda sucedía algo extraño. Pensó en la sensación que tenía al mirar los ojos del perro, pero resistió la tentación de intentarlo. De algún modo, le parecía que al hacerlo se aprovechaba del animal por sacarle de la rutina, pero enseguida pensó que eso no tenía ningún sentido. El sonido de un trueno lejano le sacó de sus pensamientos. Miró hacia la ventana, suspiró y se echó un rato. Era apenas mediodía, pero sentía la pesada carga en la espalda de haber pasado el día entero trabajando antes de caer rendido. El perro se acercó sigiloso y le lamió los párpados con cariño. Un trueno, esta vez mucho más cercano, le despertó. Era incapaz de asegurar cuánto tiempo había permanecido dormido. Oyó ruido de pasos fuera.
Con un andar aún soñoliento bajó. En la casa no vio a nadie. ¡Qué raro! La semioscuridad del cielo no permitía precisar cuán cerca estaba el anochecer. Miró en la cocina. Nadie. Abrió la puerta de la calle. Una fina llovizna cubría las calles. Nadie. Ni un alma. Ni un paraguas a lo lejos en las aceras. Ni coches. Volvió a entrar con el ceño fruncido y se alegró de oír a alguien en la cocina. Le pareció reconocer la voz de la pequeña dama que había conocido el día anterior. Cuando entró, la vio apoyada en la pared. Su expresión era de absoluto terror. Le miró como quien mira un objeto lejano y un sonido apenas audible salió de sus temblorosos labios. La voz resonó hueca, como se oyen los gritos a través de la niebla densa. Luego apartó la cara, se separó de la pared y se desvaneció. El hombre quedó paralizado. Lo que acababa de acontecer ante él solo podía ser fruto de un sueño. Hasta ese momento pensaba que esa extraña sensación de ceguera tenía un origen natural, quizá un catarro, una gripe o algo similar. Pero la desaparición de la muchacha ante sus ojos no dejaba lugar a dudas. Estaba sucediendo algo más allá de lo natural, algo sobrenatural. Era víctima de un embrujo, un encantamiento. ¿Qué sucedía? Le pareció que llevaba sin ver a nadie semanas, años. Se tapó las manos con la cara y sollozó. ¿Qué diablos estaba sucediendo? Con esfuerzo recorrió la casa entera buscando cruzarse con cualquier vecino. Nadie. Jadeando entró en su cuarto y se miró en el espejo. Tuvo una sensación de caer al vacío, como si el espejo fuera la entrada a un pozo profundísimo y oscuro. La misma sensación que tuvo al mirar las cuencas vacías del perro. ¡El perro! Buscó tanteando con las manos sobre la cama hasta notar el cálido cuerpecillo peludo del pequeño terrier gris. Sujetó la cara del chucho frente a la suya y vio, antes de sumirse en la total oscuridad, la mirada canina de unos ojillos brillantes y negros mirándole. Ostras, yo no sé si esto le va a hacer mucho bien a los amantes de los cánidos. Bueno, nuestros oyentes son gente seria y saben, yo creo que saben diferenciar bien la ficción de la realidad, pero no me digas que no es inquietante. Ya lo decías tú al principio, una cosa tan tierna. A veces lo más tierno es lo que más inquietud provoca, ¿eh? Sí es cierto, sí es cierto. Bueno, pues vamos con el 3, El Orla, de Guy de Maupassant, narración de Orate desconocido. El Orla, Guy de Maupassant, 8 de mayo. ¡Qué hermoso día! He pasado toda la mañana tendido sobre la hierba delante de mi casa, bajo ese enorme plátano que lo cubre, que la resguarda y que da sombra. Adoro esta región. Me gusta vivir aquí porque he echado raíces aquí. Esas raíces profundas y delicadas que unen al hombre con la tierra donde nacieron y murieron. Esas raíces que lo unen a lo que se piensa, a lo que se come, a las costumbres, como a los alimentos, a los modismos regionales, a la forma de hablar de sus habitantes, a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del aire mismo. Adoro la casa donde he crecido. Desde mis ventanas veo el Sena que corre detrás del camino a lo largo de mi jardín, casi dentro de mi casa. El grande y ancho Sena cubierto de barcos, sobre todo en el tramo entre Rouen y el Obre. A lo lejos y a la izquierda está Rouen, la vasta ciudad de techos azules con sus numerosas y agudas torres góticas, delicadas o macizas, dominadas por la flecha de hierro de su catedral y pobladas de campanas que tañen el aire azul de las mañanas. Son hermosas, enviándome su suave y lejano murmullo de hierro, su canto de bronce que me llega con mayor o menor intensidad. Depende de la brisa. Depende de si ésta aumenta o disminuye. ¡Qué hermosa mañana! A eso de las 11 pasó frente a mi ventana un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador grande, como una mosca que jadeaba de fatiga lanzando por su chimenea un humo espeso. Después pasaron 2 goletas inglesas, cuyas rojas banderas flameaban sobre el fondo del cielo, y un soberbio bergantín brasileño blanco y admirablemente limpio y reluciente.
Saludé a su paso sin saber por qué, pues sentía placer al contemplarlo. 11 de mayo. Tengo algo de fiebre desde hace algunos días, me siento dolorido, o más bien triste. ¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que transforman nuestro bienestar en desaliento y nuestra confianza en angustia? Diríase que el aire invisible está poblado de lo desconocido, de poderes cuya misteriosa proximidad experimentamos. Porque al despertarme siento una gran alegría y ganas de cantar y luego, sorpresivamente, después de dar un corto paseo por la costa, regreso desolado, como si me esperase una desgracia en mi casa. Tal vez una ráfaga fría al rozarme la piel me haya alterado los nervios y ensombrecido el alma. ¿Acaso la forma de las nubes? ¿O el color tan variable del día o de las cosas que me ha perturbado el pensamiento al pasar por mis ojos? ¿Quién puede saberlo? Todo lo que nos rodea, lo que vemos sin mirar, lo que rozamos inconscientemente, lo que tocamos sin palpar y lo que encontramos sin reparar en ello tiene efectos rápidos, sorprendentes e inexplicables sobre nosotros, sobre nuestros órganos y por consiguiente sobre nuestros pensamientos y nuestro corazón. Cuán profundo es el misterio del invisible. No podemos explorarlo con nuestros mediocres sentidos, con nuestros ojos que no pueden percibir lo muy grande ni lo muy pequeño, lo muy próximo o lo muy lejano, los habitantes de una estrella ni los de una gota de agua, o con nuestros oídos que nos engañan. Transforman las vibraciones del aire en ondas sonoras como si fueran hadas que convierten milagrosamente en sonido ese movimiento y luego mediante esa metamorfosis hacen surgir la música que transforma en canto la muda agitación de la naturaleza. Con nuestro olfato, más débil que el del perro, con nuestro sentido del gusto que apenas puede distinguir la edad de un vino. ¿Cuántas cosas descubriríamos a nuestro alrededor si tuviéramos otros órganos que realizaran para nosotros otros milagros? 16 de mayo. Decididamente estoy enfermo. Y pensar que estaba tan bien el mes pasado, tengo fiebre, una fiebre atroz. Mejor dicho, una nerviosidad febril que afecta por igual al alma y al cuerpo. Tengo continuamente la angustiosa sensación de un peligro que me amenaza, esa aprensión de una desgracia inminente o de la muerte que se aproxima. El presentimiento suscitado por el comienzo de un mal aún desconocido que germina en la carne y en la sangre. 18 de mayo. Acabo de consultar al médico, pues ya no podía dormir. Me ha encontrado el pulso acelerado, los ojos inflamados y los nervios alterados, pero ningún síntoma alarmante. Debo darme duchas y tomar bromuro de potasio. 25 de mayo. No siento ninguna mejoría, mi estado es realmente extraño. Cuando se aproxima la noche me invade una inexplicable inquietud, como si la noche ocultase una terrible amenaza para mí. Ceno rápidamente y luego trato de leer, pero no comprendo las palabras y apenas distingo las letras. Camino entonces de un extremo a otro de la sala sintiendo la opresión de un temor confuso e irresistible. El temor de dormir y el temor de la cama. A las 10 subo a la habitación. En cuanto entro doy 2 vueltas a la llave y corro a los cerrojos. Tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora nunca sentía temor por nada. Abro mis armarios, miro debajo de la cama, escucho. ¿Qué? ¿Acaso puede sorprender que un malestar, un trastorno de la circulación y tal vez una ligera congestión, una pequeña perturbación del funcionamiento tan imperfecto y delicado de nuestra máquina viviente, convierta en un melancólico al más grande de los hombres y en un cobarde al más valiente? Luego me acuesto y espero el sueño como si esperase al verdugo. Espero su llegada con espanto. Mi corazón late intensamente y mis piernas se estremecen. Todo mi cuerpo tiembla en medio del calor y de la cama hasta el momento en el que caigo bruscamente en el sueño, como si me ahogara en un abismo de agua estancada. Ya no siento llegar como antes a ese sueño pérfido oculto cerca de mí que me acecha. Se apodera de mi cabeza, me cierra los ojos y me aniquila. Duermo durante 2 o 3 horas y luego no es un sueño, sino una pesadilla lo que se apodera de mí. Sé perfectamente que estoy acostado y que duermo. Lo comprendo y lo sé. Y siento también que alguien se aproxima. Me mira, me toca. Sube sobre la cama. Se arrodilla sobre mi pecho. Y
tomando mi cuello entre sus manos aprieta y aprieta con todas sus fuerzas para estrangularme. Trato de defenderme, impedirlo. Por esa impotencia atroz que nos paraliza en los sueños, quiero gritar y no puedo, trato de moverme y no puedo. Con angustiosos esfuerzos y jadeante, trato de librarme, de rechazar ese ser que me aplasta y me asfixia, pero no puedo. Y de pronto me despierto enloquecido y cubierto de sudor. Enciendo una bujía, estoy solo. Después de esa crisis que se repite todas las noches, duermo por fin tranquilamente hasta el amanecer. 2 de junio. Mi estado se ha agravado. ¿Qué es lo que tengo? El bromuro y las duchas no me producen ningún efecto. Para fatigarme más, a pesar de que ya me sentía cansado, fui a dar un paseo por el bosque de Arrumoir. En un principio me pareció que el aire suave, ligero y fresco, lleno de aromas de hierbas y hojas, vertía una sangre nueva en mis venas y nuevas energías en mi corazón. Caminé por una gran avenida de caza y después por una estrecha alameda, entre 2 filas de árboles desmesuradamente altos que formaban un techo verde y espeso, casi negro, entre el cielo y yo. Sentí un estremecimiento, no de frío, sino un extraño temblor angustioso. Apresuré el paso, inquieto por hallarme solo en ese bosque, atemorizado sin razón por el profundo silencio. De improviso me pareció que me seguían, que alguien marchaba detrás de mí muy cerca, casi pisándome los talones. Me volví hacia atrás con brusquedad. Estaba solo. Únicamente vi detrás de mí el resto y amplio sendero vacío, alto, pavorosamente vacío, y del otro lado se extendía también hasta perderse de vista, de modo igualmente solitario y atemorizante. Cerré los ojos. ¿Por qué? Y me puse a girar sobre un pie como un trompo. Estuve a punto de caer. Abrí los ojos. Los árboles bailaban, la tierra flotaba, tuve que sentarme. Después ya no supe por dónde había llegado hasta allí. ¡Qué extraño! Yo no recordaba nada. Tomé hacia la derecha y llegué a la avenida que me había llevado al centro del bosque. 3 de junio. He pasado una noche horrible. Voy a irme de aquí por algunas semanas. Un viaje breve sin duda me tranquilizará. 2 de julio. Regreso restablecido. El viaje ha sido delicioso. Visité el monte San Michel que no conocía. Qué hermosa visión se tiene al llegar a Branches, como llegué yo al caer la tarde. La ciudad se halla sobre una colina. Cuando me llevaron al jardín botánico, situado en un extremo de la población, no pude evitar un grito de admiración. Una extensa bahía se extendía ante mis ojos hasta el horizonte, entre 2 costas lejanas que se esfumaban en medio de la bruma. Y en el centro de esa inmensa bahía, bajo un dorado cielo despejado, se elevaba un monte extraño, sombrío y puntiagudo en las arenas de la playa. El sol acababa de ocultarse, y en el horizonte aún rojizo se recortaba el perfil de ese fantástico acantilado que lleva en su cima un fantástico monumento. Al amanecer me dirigí hacia allí. El mar estaba abajo como la tarde anterior, y a medida que me acercaba veía elevarse gradualmente a la sorprendente abadía. Luego de varias horas de marcha, llegué al enorme bloque de piedra en cuya cima se halla la pequeña población dominada por la iglesia. Después de subir por la calle estrecha y empinada, penetré en la más admirable morada gótica construida por Dios en la tierra, vasta como una ciudad, con numerosos recintos de techo bajo como aplastados por bóvedas y galerías superiores sostenidas por frágiles columnas. Entré en esa gigantesca joya de granito, ligera como un encaje, cubierta de torres, de esbeltos torreones a los cuales se sube por intrincadas escaleras que destacan el cielo azul del día y el negro de la noche, sus extrañas cúpulas erizadas de quimeras, diablos, animales fantásticos y flores monstruosas unidas entre sí por finos arcos labrados. Cuando llegué a la cumbre dije al monje que me acompañaba: «¡Qué bien se debe estar aquí, padre!». «Es un lugar muy ventoso, señor», me respondió. Y nos pusimos a conversar mientras mirábamos subir el mar que avanzaba sobre la playa y parecía cubrirla con una coraza de acero. El monje me refirió historias, todas las viejas historias del lugar, leyendas, muchas leyendas. Una de ellas me impresionó mucho. Los nacidos en el monte aseguran que de noche se oyen voces en la playa y después se perciben los balidos de 2 cabras. Una de voz fuerte y la otra de voz débil. Los incrédulos afirman que son los graznidos de las aves marinas que se asemejan a balidos o a quejas humanas,
pero los pescadores rezagados juran haber encontrado merodeando por las dunas entre los mares, entre las olas, entre las mareas y alrededor de la pequeña población tan alejada del mundo, a un viejo pastor cuya cabeza nunca pudieron ver por llevarla cubierta con su capa, y delante de él marchan un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer. Ambos tienen largos cabellos blancos y hablan sin cesar, discuten en una lengua desconocida, se interrumpen de pronto para balar con todas sus fuerzas. ¿Cree usted en eso?, pregunté al monje. No sé, me contestó. Yo proseguí. Si existieran en la tierra otros seres diferentes de nosotros, los conoceríamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que no los hayamos visto usted ni yo? ¿Acaso vemos la 100.000ª parte de lo que existe? Observe, por ejemplo, el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza. El viento que derriba a hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y que arroja contra ellos a las grandes naves. El viento que mata, silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto alguna vez? ¿Acaso lo puede ver? Y sin embargo existe. Ante este sencillo razonamiento opté por callarme. Este hombre podía ser un sabio o tal vez un tonto, no podía afirmarlo con certeza, pero llamé a silencio. Con mucha frecuencia había pensado en lo que me dijo. 3 de julio. Dormí mal. Evidentemente hay una influencia febril, pues mi cochero sufre del mismo mal que yo. Ayer, al regresar, observé su extraña palidez y le pregunté: ¿qué tiene, Jean? Ya no puedo descansar. Mis noches desgastan mis días. Desde la partida del señor parece que padezco una especie de hechizo. Los demás criados están bien, pero temo que me vuelvan las crisis. 4 de julio. Decididamente la crisis vuelve a empezar. Vuelvo a tener esas mismas pesadillas. Anoche sentí que alguien inclinaba sobre mí su cabeza y con su boca sobre la mía bebía de mi vida. Sí, la bebía, con la misma avidez que una sanguijuela. Luego se incorporó saciado y yo me desperté tan extenuado y aniquilado que apenas podía moverme. Si esto se prolonga durante algunos días, volveré a ausentarme. 5 de julio. ¿He perdido la razón? Lo que pasó, lo que vi anoche es tan extraño que cuando pienso en ello pierdo la cabeza. Había cerrado la puerta con llave, como todas las noches, y luego sentí sed. Bebí medio vaso de agua y observé distraídamente que la botella estaba llena. Me acosté enseguida y caí en uno de mis espantosos sueños, del cual pude salir cerca de 2 horas después con una sacudida horrible. Imagínense ustedes un hombre que es asesinado mientras duerme, que despierta con un cuchillo clavado en el pecho, jadeante y cubierto de sangre, que no puede respirar y que muere sin comprender lo que ha sucedido. Después de recobrar la razón, sentí nuevamente sed, encendí una bujía y me dirigí hacia la mesa donde había dejado la botella. La levanté inclinándola sobre el vaso, pero no había una gota del agua. Estaba vacía, completamente vacía. Al principio no comprendí nada, pero de pronto sentí una emoción tan atroz que tuve que sentarme, o mejor dicho, me desplomé sobre una silla. Luego me incorporé de un salto para mirar a mi alrededor. Después volví a sentarme delante del cristal transparente lleno de asombro y terror. Lo observaba con la mirada fija, tratando de imaginarme lo que había pasado. Mis manos temblaban. ¿Quién se ha bebido el agua? Yo, sin duda. ¿Quién podía haber sido si no? Entonces yo era sonámbulo y vivía sin saberlo esa doble vida misteriosa que nos hace pensar que hay en nosotros 2 seres, o que a veces un ser extraño, desconocido, es invisible y que anima mientras dormimos nuestro cuerpo cautivo, que le obedece como a nosotros y más que a nosotros. ¿Quién podrá comprender mi abominable angustia? ¿Quién podrá comprender la emoción de un hombre mentalmente sano, perfectamente despierto y en uso de razón al contemplar espantado una botella que se ha vaciado mientras dormía? Y así permanecí hasta el amanecer sin atreverme a volver a la cama. 6 de julio. Pierdo la razón. Anoche también bebieron el agua de la botella. Tal vez la bebí yo. 10 de julio. Acabo de hacer sorprendentes comprobaciones. Decididamente estoy loco. Y sin embargo,
El 6 de julio, antes de acostarme, puse sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. ¿Han bebido o he bebido todo el agua y un poco de leche? No han tocado el vino, ni el pan, ni las fresas. El 7 de julio he repetido la prueba con idénticos resultados. El 8 de julio suprimí el agua y la leche y no han tocado nada. Por último, el 9 de julio puse sobre la mesa solamente el agua y la leche, teniendo especial cuidado de envolver las botellas con lienzos de muselina blanca y de atar los tapones. Luego me froté con grafito los labios, la barba y las manos y me acosté. Un sueño irresistible se apoderó de mí, seguido poco después por el atroz despertar. No me había movido, ni siquiera mis sábanas estaban manchadas. Corrí a la mesa. Los lienzos que envolvían las botellas seguían limpios e inmaculados. Desaté los tapones. Palpitante de emoción. Se habían bebido todo el agua y toda la leche. ¡Ay, Dios mío! Partiré inmediatamente hacia París. 12 de julio. Estos últimos días había perdido la cabeza. Tal vez he sido juguete de mi enervada imaginación, salvo que yo sea realmente sonámbulo o que haya sufrido una de esas influencias comprobadas, pero hasta ahora inexplicables, que se llaman sugestiones. De todos modos, mi extravío rayaba en la demencia y han bastado 24 horas en París para recobrar la cordura. Ayer, después de paseos y visitas que me han renovado y vivificado el alma, terminé el día en el Teatro Francés. Se representaba una pieza de Alejandro Dumas hijo. Este autor vivaz y pujante ha terminado de curarme. Es evidente que la soledad resulta peligrosa para las mentes que piensan demasiado. Necesitamos ver a nuestro alrededor a hombres que piensen y hablen. Cuando permanecemos solos durante mucho tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. Regresé muy contento al hotel caminando por el centro. Al codearme con la multitud pensé, no sin ironía, en mis terrores y suposiciones de la semana pasada, pues creí que un ser invisible vivía bajo mi techo. Cuán débil es nuestra razón y cuán rápidamente se extravía cuando nos estremece un hecho incomprensible. En lugar de concluir con estas simples palabras, yo no comprendo por qué no puedo explicarme las causas, pues nos imaginamos enseguida impresionantes misterios y poderes sobrenaturales. 14 de julio, fiesta de la República. He paseado por las calles. Los cohetes y banderas me divirtieron como a un niño. Sin embargo, me parece una tontería ponerse contento un día determinado por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño de imbéciles, a veces tonto y paciente y otras feroz y rebelde. Se le dice, diviértete, y se divierte. Se le dice, ve a combatir con tu vecino, y va a combatir. Se le dice, vota por el emperador, y vota por el emperador. Después, vota por la República, y vota por la República. Los que lo dirigen son igualmente tontos, pero en lugar de obedecer a hombres, se atienen a principios que, por lo mismo que son principios, solo pueden ser necios, estériles y falsos, es decir, ideas consideradas ciertas e inmutables. Tan luego en este mundo donde nada es seguro y donde la luz y el sonido son ilusorios. 16 de julio. Ayer he visto cosas que me preocuparon mucho. Cené en casa de mi prima, la señora Sable, casada con el jefe del regimiento 76 de cazadores de Limoges. Conocí allí a dos señoras jóvenes, casada una de ellas con el doctor Parent, que se dedica intensamente al estudio de las enfermedades nerviosas y de los fenómenos extraordinarios que hoy dan origen a las experiencias sobre hipnotismo y sugestión. Nos refirió detalladamente los prodigiosos resultados obtenidos por los sabios ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que expuso me parecieron extraños, tan extraños que manifesté mi incredulidad. Estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza, decía el doctor Parent, es decir, uno de sus más importantes secretos aquí en la Tierra, puesto que hay evidentemente otros secretos importantes en las estrellas. Desde que el hombre piensa, desde que aprendió a expresar y a escribir su pensamiento, se siente tocado por un misterio impenetrable para sus sentidos groseros e imperfectos, y trata de suplir la impotencia de dichos sentidos mediante el esfuerzo de su inteligencia. Cuando la inteligencia permanecía aún en un estado rudimentario, la obsesión de los fenómenos invisibles adquiría formas comúnmente terroríficas. De ahí las creencias populares en lo sobrenatural. Las leyendas de las almas en pena, las hadas, los gnomos y los aparecidos
Me atrevería a mencionar incluso la leyenda de Dios, pues nuestras concepciones del artífice creador de cualquier religión son las invenciones más mediocres, estúpidas e inaceptables que pueden salir de la mente atemorizada de los hombres. Nada es más cierto que el pensamiento de Voltaire. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. Pero desde hace algo más de un siglo parece percibirse algo nuevo. Mesmer y algunos otros nos señalan un nuevo camino y efectivamente, sobre todo desde hace 4 o 5 años se han obtenido sorprendentes resultados. Mi prima, también muy incrédula, sonreía. El doctor Parente le dijo: ¿Quiere que le hipnotice, señora? Sí, me parece bien. Ella se sentó en un sillón y él comenzó a mirarla fijamente. De improviso me dominó la turbación, mi corazón latía con fuerza y sentía una opresión en la garganta. Veía cerrarse pesadamente los ojos de la señora Sablé y su boca se crispaba y parecía jadear. Al cabo de 10 minutos dormía. Póngase detrás de ella, me dijo el médico. Obedecí a su indicación y él colocó en las manos de mi primo una tarjeta de visita al tiempo que le decía: «Esto es un espejo. ¿Qué ve en él?» «Veo a mi primo», respondió. «¿Qué hace?» «Se atusa el bigote». «¿Y ahora?» Saca una fotografía del bolsillo. «¿Quién aparece en la fotografía?» «Él, mi primo». Era cierto. Esa misma tarde me habían entregado esa fotografía en el hotel. ¿Cómo aparece en ese retrato? Se halla en pie, con el sombrero en la mano. Evidentemente, veía en esa tarjeta de cartulina lo que hubiera visto en un espejo. Las damas decían espantadas: «¡Basta, basta, basta, por favor!». Pero el médico ordenó: «Usted se levantará mañana a las 8, luego irá a ver a su primo al hotel donde se aloja y le pedirá que le preste los 5.000 francos que le pide su esposo y que le reclamará cuando regrese de su próximo viaje». Luego la despertó. Mientras regresaba al hotel pensé en esa curiosa sesión y me asaltaron dudas, no sobre la insospechable, la total buena fe de mi prima, a quien conocía desde la infancia como una buena hermana, sino sobre la seriedad del médico. ¿No escondería en su mano un espejo que mostraba a la joven dormida al mismo tiempo que la tarjeta? Los prestidigitadores profesionales hacen cosas semejantes. No bien regresé, me acosté. Pero a las 8:30 de la mañana me despertó mi mucamo y me dijo: «La señora Sable quiere hablar inmediatamente con el señor». Me vestí deprisa y la hice pasar. Sentóse muy turbada y me dijo sin levantar la mirada ni quitarse el velo: «Querido primo, tengo que pedirle un gran favor». «¿De qué se trata, prima?» «Me cuesta mucho decirlo, pero no tengo más remedio. Necesito urgentemente 5.000 francos». «¿Pero cómo? ¿Tan luego usted?» «Sí, yo, o mejor dicho, mi esposo, que me ha encargado conseguirlos». Me quedé tan asombrado que apenas podía balbucear mis respuestas. Pensaba que ella y el doctor Parent estaban burlándose de mí, y que eso podía ser una mera farsa preparada de antemano y representada a la perfección. Pero todas mis dudas se disiparon cuando observé con atención. Temblaba de angustia. Evidentemente esa gestión le resultaba muy penosa y advertí que apenas podía reprimir el llanto. Sabía que era muy rica y le dije: «¿Cómo es posible que su esposo no disponga de 5.000 francos? Reflexione. ¿Está segura de que le ha encargado pedírmelos a mí?» Vaciló durante algunos segundos como si le costara mucho recordar y luego respondió: «Sí, estoy segura». «¿Le ha escrito?» Vaciló otra vez y volvió a pensar. Advertí el penoso esfuerzo de su mente. No sabía, solo recordaba que debía pedirme ese préstamo para su esposo. Por consiguiente se decidió a mentir. «Sí, me escribió». «¿Cuándo?» «Ayer no me dijo nada. Recibí su carta esta mañana». «¿Puede enseñármela?» No, contenía cosas íntimas, demasiado personales, y la he quemado». «Así que su marido tiene deudas». Vaciló una vez más y luego murmuró: «No lo sé». Bruscamente le dije: «Pero en este momento, querida prima, no dispongo de 5.000 francos». Dio una especie de grito de desesperación. «Ay, por favor, se lo ruego, trate de conseguirlos». Exaltada, unía sus manos como si se tratara de un ruego. Su voz cambió de tono.
Lloraba murmurando cosas ininteligibles, molesta y dominada por la orden irresistible que había recibido. «Ay, le suplico, si supiera cómo sufro, lo necesito para hoy». Sentí piedad por ella. «Los tendrá de cualquier manera, se lo prometo». «Oh, gracias, gracias, qué bondadoso es usted». «¿Recuerda lo que pasó anoche en su casa?», le pregunté entonces. «Sí». «¿Recuerda que el doctor Parent la hipnotizó?». «Sí». «Pues bien, fue él quien le ordenó venir esta mañana a pedirme 5.000 francos y en este momento usted obedece a su sugestión». Reflexionó durante algunos instantes y luego respondió: «Pero es mi esposo quien me los pide». Durante una hora traté infructuosamente de convencerla. Cuando se fue, corrí a casa del doctor Parent. Me dijo: «¿Se ha convencido ahora?». «Sí, no hay más remedio que creer. Vamos a ver a su prima». Cuando llegamos dormitaba en un sofá rendida del cansancio. El médico le tomó el pulso, la miró durante algún tiempo con una mano extendida hacia sus ojos que la joven cerró debido al influjo irresistible del poder magnético. Cuando se durmió, el doctor Parent le dijo: «Su esposo no necesita los 5.000 francos, por lo tanto usted debe olvidar que ha rogado a su primo para que se los preste, y si le habla de eso usted no comprenderá». Luego le despertó. Entonces saqué mi billetera. «Aquí tiene, querida prima, lo que me pidió esta mañana». Se mostró tan sorprendida que no me atreví a insistir. Traté, sin embargo, de refrescar su memoria, pero negó todo enfáticamente, creyendo que me burlaba, y poco faltó para que se enojase. Acabo de regresar. La experiencia me ha impresionado tanto que no he podido almorzar. 19 de julio. Muchas personas a quienes he referido esta aventura se han reído de mí, ya no sé qué pensar. El sabio dijo: «Quizá». 21 de julio. Cené en Bougival y después estuve en el baile de los remeros. Decididamente, todo depende del lugar y del medio. Creer en lo sobrenatural en la isla de Grenouillard sería el colmo del desatino, pero ¿no es así en la cima del monte San Michel y en la India? Sufrimos la influencia de lo que nos rodea. Regresaré a casa la semana próxima. 30 de julio. Ayer he regresado a casa. Todo está bien. 2 de agosto. No hay novedades. Hace un tiempo espléndido. Paso los días mirando el correr del Sena. 4 de agosto. Hay problemas entre mis criados. Aseguran que alguien rompe los vasos de los armarios por la noche. El mucamo acusa a la cocinera y ésta a la lavandera, quien a su vez acusa a los dos primeros. ¿Quién es el culpable? El tiempo lo dirá. 6 de agosto. Esta vez no estoy loco. Lo he visto. ¡Lo he visto! Ya no tengo la menor duda. ¡Lo he visto! Aún siento frío hasta las uñas. El miedo me penetra hasta la médula porque lo he visto. A las 2 de la tarde me paseaba a pleno sol por mi rosedal. Caminaba por el sendero de rosales de otoño que comienza a florecer. Me detuve a observar un hermoso ejemplar de Jean Les Betels. Lo tenía entre las flores magníficas y vi entonces con toda claridad cerca de mí que el tallo de una de las rosas se doblaba como movido por una mano invisible. Luego vi que se quebraba como si la misma mano lo cortase. Luego la flor se elevó siguiendo la curva que habría descrito un brazo al llevarla hacia una boca y permaneció suspendida en el aire transparente, muy sola e inmóvil, como una pavorosa mancha a 3 pasos de mí. Azorado me arrojé sobre ella para tomarla, pero no pude hacerlo, había desaparecido. Sentí entonces rabia contra mí mismo, pues no es posible que una persona razonable tenga semejantes alucinaciones. Pero ¿tratábase realmente de una alucinación? Volví hacia el rosal para buscar el tallo cortado e inmediatamente lo encontré, recién cortado, entre las 2 rosas que permanecían en la rama. Regresé entonces a casa con la mente alterada. En efecto, ahora estoy convencido, seguro como de la alternancia de los días y de las noches, de que existe cerca de mí un ser invisible que se alimenta de leche y agua, que puede tocar las cosas, tomarlas y cambiarlas de lugar, dotado por consiguiente de un cuerpo material, aunque imperceptible para nuestros sentidos, y que habita en mi casa, como yo. 7 de agosto. Dormí tranquilamente.
Se ha bebido el agua de la botella, pero no perturbo mi sueño. Me pregunto si estoy loco. Cuando a veces me paseo a pleno sol a lo largo de la costa he dudado de mi razón. No son las dudas inciertas como las que he tenido hasta ahora, sino dudas precisas, absolutas. He visto locos, he conocido a algunos que seguían siendo inteligentes, lúcidos y sagaces en todas las cosas de la vida, menos en un punto. Hablaban de todo con claridad, facilidad y con profundidad, pero de pronto su pensamiento chocaba contra el escollo de la locura y se hacía pedazos. Volaba en fragmentos y se hundía en ese océano siniestro y furioso, lleno de olas fragorosas, brumosas y borrascosas que se llama demencia. Ciertamente estaría convencido de mi locura si no tuviera perfecta conciencia de mi estado. Al examinarlo con toda lucidez, en suma, yo solo sería un alucinado que razona. Se habría producido en mi mente uno de esos trastornos que hoy tratan de estudiar y precisar los fisiólogos modernos, y este trastorno habría provocado en mí una profunda ruptura en lo referente al orden y a la lógica de las ideas. Fenómenos semejantes se producen en el sueño, que nos muestra las fantasmagorías más inverosímiles sin que ello nos sorprenda, porque mientras duerme el aparato verificador, el sentido de control, la facultad imaginativa vigila y trabaja. ¿Acaso ha dejado de funcionar en mí una de las imperceptibles teclas del teclado cerebral? Hay hombres que a raíz de accidentes pierden la memoria de los nombres propios, de las cifras o solamente de las fechas. Hoy se ha comprobado la localización de todas las partes del pensamiento. No puede sorprender entonces que en ese momento se haya disminuido mi facultad de controlar la realidad de ciertas alucinaciones. Pensaba en todo ello mientras caminaba por la orilla del río. El sol iluminaba el agua, sus rayos embellecían la tierra y llenaban mis ojos de amor por la vida, por las golondrinas cuya agilidad constituye para mí un motivo de alegría, por las hierbas de la orilla cuyo estremecimiento es un placer para mis oídos. Sin embargo, paulatinamente me invadía un malestar inexplicable. Me parecía que una fuerza desconocida me detenía, me paralizaba, impidiéndome avanzar, y que trataba de hacerme volver atrás. Sentí ese doloroso deseo de volver que nos oprime cuando hemos dejado en nuestra casa a un enfermo querido y cuando presentimos una agravación del mal. Regresé entonces, a pesar mío, convencido de que encontraría en casa una mala noticia, una carta, un telegrama, pero nada de eso había. Y me quedé más sorprendido e inquieto aún que si hubiese tenido una nueva visión fantástica. 8 de agosto. Pasé una noche horrible. Él no ha aparecido más, pero lo siento cerca de mí, me espía, me mira, se introduce en mí y me domina. Así me resulta más temible, pues al ocultarse de este modo parece manifestar su presencia invisible y constante mediante fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, he podido dormir. 9 de agosto. Nada ha sucedido, pero tengo miedo. 10 de agosto. Nada. ¿Qué sucederá mañana? 11 de agosto. Nada. Siempre nada. No puedo quedarme aquí con este miedo y estos pensamientos que dominan mi mente. Me voy. 12 de agosto, 10 de la noche. Durante todo el día he tratado de partir, pero no he podido. He intentado realizar este acto tan fácil y sencillo, salir, subir en mi coche para dirigirme a Rouen, y no he podido. ¿Por qué? 13 de agosto. Cuando nos atacan ciertas enfermedades, nuestros mecanismos físicos parecen fallar. Sentimos que nos faltan las energías y que todos nuestros músculos se relajan. Los huesos parecen tan blandos como la carne y la carne tan líquida como el agua. Todo eso repercute en mi espíritu de manera extraña y desoladora. Carezco de fuerzas y de valor. No puedo dominarme y ni siquiera puedo hacer intervenir mi voluntad. Ya no tengo iniciativa. Pero alguien lo hace por mí y yo obedezco. 14 de agosto. Estoy perdido. Alguien domina mi alma y la dirige. Alguien ordena todos mis actos, mis movimientos y mis pensamientos. Ya no soy nada en mí. No soy más que un espectador prisionero y aterrorizado por todo lo que realizo. Quiero salir y no puedo. Él no quiere y tengo que quedarme azorado y tembloroso en el sillón donde me obliga a sentarme. Solo deseo levantarme e incorporarme para sentir todavía dueño de mí. Pero no puedo.
Estoy clavado en mi asiento y mi sillón se adhiere al suelo de tal modo que no habría fuerza capaz de movernos. De pronto siento la irresistible necesidad de ir al huerto a cortar fresas y comerlas. Y voy. Corto fresas y las como. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Será acaso un Dios? Si lo es, salvadme, libradme, socorredme, perdón, piedad, misericordia, salvadme. Oh, qué sufrimiento, qué suplicio, qué horror. 15 de agosto. Evidentemente así estaba poseída y dominada mi prima cuando fue a pedirme 5.000 francos. Obedecía a un poder extraño que había penetrado en ella como otra alma, como un alma parásita y dominadora. ¿Es acaso el fin del mundo? Pero ¿quién es ese ser invisible que me domina? ¿Quién es ese desconocido, ese merodeador de una raza sobrenatural? Por consiguiente, los invisibles existen, pero ¿cómo es posible que aún no se hayan manifestado desde el origen del mundo en una forma tan evidente como se manifiestan en mí? Nunca leí nada que se asemejara a lo que ha sucedido en mi casa. Si pudiera abandonarla, irme y huir, no regresaría jamás, me salvaría, pero no puedo. 16 de agosto. Hoy pude escaparme durante 2 horas como un preso que encuentra casualmente abierta la puerta de su calabozo. De pronto sentí que yo estaba libre y que él se hallaba lejos. Ordené uncir los caballos y rápidamente me dirigí a Rouen. ¡Qué alegría poder decirle a un hombre que obedece! ¡Vamos a Rouen! Hice detener la marcha frente a la biblioteca donde solicité en préstamo el gran tratado del doctor Hermann Herestauss. Un tratado sobre los habitantes desconocidos del mundo antiguo y moderno. Después, cuando me disponía a subir a mi coche, quise decir «a la estación» y grité. No dije, grité, con una voz tan fuerte que llamó la atención a los transeúntes «¡a casa!». Y caí pesadamente, loco de angustia, en el asiento. Él me había encontrado. Volvía a posesionarse de mí. 17 de agosto. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Y sin embargo parece que debería alegrarme. Leí hasta la 1 de la madrugada. Hermann Herestauss, doctor en filosofía y en teogonía. Ha escrito la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles que merodean alrededor del hombre o han sido soñados por él. Describe sus orígenes, sus dominios y sus poderes, pero ninguno de ellos se parece al que me domina. Se diría que el hombre, desde que pudo pensar, presintió y temió la presencia de un ser nuevo más fuerte que él, su sucesor en el mundo, y que, como no pudo prever la naturaleza de este amo, creó en medio de su terror todo ese mundo fantástico de seres ocultos y de fantasmas misteriosos surgidos del miedo. Después de leer hasta la 1 de la madrugada, me senté junto a mi ventana abierta para refrescarme la cabeza y el pensamiento. Era una noche hermosa y tibia que en otra ocasión me hubiera gustado mucho. No había luna, las estrellas brillaban en las profundidades del cielo con estremecedores destellos. ¿Quién vive en aquellos mundos? ¿Qué formas, qué seres vivientes, animales o plantas existirán allí? ¿Los seres pensantes de esos universos? ¿Serán más sabios y más poderosos que nosotros? ¿Conocerán lo que nosotros ignoramos? Tal vez cualquiera de estos días uno de ellos atravesará el espacio y llegará a la Tierra para conquistarla, así como antiguamente los normandos sometían a los pueblos más débiles. Somos tan indefensos, inermes, ignorantes y pequeños, todos sobre este trozo de lodo que gira disuelto en una gota de agua. Pensando en eso me adormecí en medio del fresco viento de la noche. Pero después de dormir unos 40 minutos abrí los ojos sin hacer un movimiento, despertado por no sé qué emoción confusa y extraña. En un principio no vi nada, pero de pronto me pareció que una de las páginas del libro que había dejado abierto sobre la mesa acababa de darse la vuelta sola. No entraba ninguna corriente de aire por la ventana. Esperé sorprendido. Al cabo de 4 minutos vi con mis propios ojos que una nueva página se levantaba y caía sobre la otra, como movida por un dedo. Mi sillón estaba vacío, aparentemente estaba vacío, pero comprendí que él estaba leyendo allí, sentado en mi lugar. Con un furioso salto, un salto de fiera irritada que se rebela contra el domador, atravesé la habitación para atraparlo, estrangularlo y matarlo, pero antes de que llegara el sillón cayó delante de mí como si hubiera oído. La mesa osciló, la lámpara rodó por el suelo y se apagó, y la ventana se cerró como si un malhechor sorprendido hubiese escapado por la oscuridad tomando con ambas manos los batientes. Había escapado, había sentido miedo de mí.
Entonces, mañana, pasado mañana o cualquier día de estos podré tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo. ¿Acaso a veces los perros no muerden y degüellan a sus amos? 18 de agosto. He pensado durante todo el día. Oh, sí, voy a obedecerle. Seguiré sus impulsos, cumpliré sus deseos, seré humilde, sumiso y cobarde. Él es más fuerte. Hasta que llegue el momento. 19 de agosto. Ya sé todo. Acabo de leer lo que sigue en la revista del Mundo Científico. Nos llega una noticia muy curiosa de Río de Janeiro, una epidemia de locura comparable a las demencias contagiosas que asolaron a los pueblos europeos en la Edad Media se ha producido en el estado de San Pablo. Los habitantes despavoridos abandonan sus casas y huyen a los pueblos, dejan sus cultivos creyéndose poseídos y dominados como un rebaño humano por seres invisibles aunque tangibles, por especies de vampiros que se alimentan de sus vidas mientras los habitantes duermen y que además beben agua y leche sin apetecerles aparentemente ningún otro alimento. El profesor don Pedro Enríquez, en compañía de varios médicos eminentes, ha partido para el estado de San Pablo a fin de estudiar sobre el terreno, el origen y las manifestaciones de esta sorprendente locura y poder aconsejar al emperador las medidas que juzgue convenientes para apaciguar a los delirantes pobladores. Ah, ahora recuerdo el hermoso bergantín brasileño que pasó frente a mis ventanas remontando el Sena el 8 de mayo último. Me pareció tan hermoso, blanco y alegre. Allí estaba él, que venía de lejos, del lugar donde es originaria su raza, y me vio. Vio también mi blanca vivienda y saltó del navío a la costa. ¡Oh, Dios mío! Ahora ya lo sé y lo presiento. El reinado del hombre ha terminado. Ha venido aquel que inspiró los primeros terrores de los pueblos primitivos, aquel que exorcizaban los sacerdotes inquietos y que invocaban los brujos las noches oscuras, aunque sin verlo todavía. Aquel a quienes los presentimientos de los transitorios dueños del mundo adjudicaban formas monstruosas o graciosas de gnomos, de espíritus, genios, hadas, duendes. Después de las groseras concepciones del espanto primitivo, hombres más perspicaces han presentido con mayor claridad. Mesmer lo sospechaba y hace ya 10 años que los médicos han descubierto la naturaleza de su poder de manera precisa, antes de que él mismo pudiera ejercerlo. Han jugado con el arma del nuevo señor, con una facultad misteriosa sobre el alma humana, la han denominado magnetismo, hipnotismo, sugestión, qué sé yo. Los he visto divertirse como niños imprudentes con ese terrible poder. Desgraciados de nosotros, desgraciado del hombre. Ha llegado él, ¿cómo se llama? Parece que me gritara su nombre y no lo oyese. Él, sí, grita, escucho, ¿cómo? Repite el Orla. He oído el Orla. Es él, el Orla ha llegado. Ay, el buitre se ha comido la paloma, el lobo ha devorado el cordero, el león ha devorado el búfalo de agudos cuernos. El hombre ha dado muerte al león con la flecha, el puñal y la pólvora, pero el Orla hará con el hombre lo que nosotros hemos hecho con el caballo y el buey. Lo convertirá en su cosa, su servidor y su alimento, por el solo poder de su voluntad. Desgraciados de nosotros. No obstante, a veces el animal se rebela y mata a quien lo domestica. Yo también quiero. Yo podría hacer lo mismo. Pero primero hay que conocerlo, tocarlo y verlo. Los sabios afirman que los ojos de los animales no distinguen las mismas cosas que los nuestros y mis ojos no pueden distinguir al recién llegado que me oprime. ¿Por qué? Oh, recuerdo ahora las palabras del monje de Monte de San Michel. ¿Acaso vemos la 100.000ª parte de lo que existe? Observe, por ejemplo, el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza. El viento que derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y arroja contra ellos a las grandes naves. El viento que silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto usted alguna vez? ¿Acaso puede verlo?
Y sin embargo, existe. Y yo seguía pensando. Mis ojos son tan débiles e imperfectos que ni siquiera distinguen los cuerpos sólidos cuando son transparentes como el vidrio. Si un espejo sin azogue obstruye mi camino, chocaré contra él, como el pájaro que penetra en una habitación y se rompe la cabeza contra los vidrios. Por lo demás, 1000 cosas nos engañan y desorientan. No puede extrañar entonces que el hombre no sepa percibir un cuerpo nuevo que atraviesa la luz. Un ser nuevo. ¿Por qué no? No podía dejar de venir. ¿Por qué nosotros íbamos a ser los últimos? Nosotros no los distinguimos, pero tampoco nos distinguen los seres creados antes que nosotros. Ello se explica porque su naturaleza es más perfecta, más elaborada y mejor terminada que la nuestra, tan endeble y torpemente concebida, trabada por los órganos siempre fatigados, siempre forzados con mecanismos demasiado complejos, que vive como una planta o como un animal nutriéndose penosamente del aire y hierba y carne, máquina animal acosada por las enfermedades, las deformaciones y las putrefacciones, que respira con dificultad imperfecta, primitiva y extraña, ingeniosamente mal hecha, obra grosera y delicada, bosquejo del ser que podría convertirse en inteligente y poderoso. Existen muchas especies en este mundo, desde la ostra al hombre. ¿Por qué no podría aparecer una más después de cumplirse el periodo que separa las sucesivas apariciones de las diversas especies? ¿Por qué no puede aparecer una más? ¿Por qué no pueden surgir también nuevas especies de árboles de flores gigantescas y resplandecientes que perfuman regiones enteras? ¿Por qué no pueden aparecer otros elementos que no sean el fuego, el aire, la tierra y el agua? Solo son 4, nada más que 4. Esos padres que alimentan a los seres, qué lástima, ¿por qué no serán 40, 400 o 4000? Todo es pobre, mezquino, miserable, todo es miserable, todo se ha dado con avaricia, se ha inventado secamente y se ha hecho con torpeza. Cuánta gracia hay en el elefante y el hipopótamo, qué elegante es el camello. Se podría decir que la mariposa es una flor que vuela. Yo sueño con una que sería tan grande como 100 universos, con alas cuya forma, belleza, color y el movimiento ni siquiera puedo describir, pero lo veo. Va de estrella a estrella, refrescándolas y perfumándolas con el soplo armonioso y ligero de su vuelo, y los pueblos que allí habitan la miran pasar, extasiados y maravillados. ¿Qué es lo que tengo? Es el orla que me hechiza, que me hace pensar esas locuras. Está en mí, se convierte en mi alma. ¡Lo mataré! 19 de agosto. Lo mataré. Lo he visto. Anoche yo estaba sentado a la mesa y simulé escribir con gran atención. Sabía perfectamente que vendría a rondar a mi alrededor muy cerca, tan cerca que tal vez podría tocarlo y asirlo, y entonces tendría la fuerza de los desesperados, dispondría de mis manos, de mis rodillas, mi pecho, mi frente, mis dientes para estrangularlo, aplastarlo, morderlo y despedazarlo. Yo acechaba con todos mis sentidos sobreexcitados. Había encendido las 2 lámparas y las 8 bujías de la chimenea como si fuese posible distinguirlo con esa luz. Frente a mí está mi cama, una vieja cama de roble. A la derecha la chimenea, a la izquierda la puerta cerrada cuidadosamente, después de dejarla abierta durante largo rato a fin de atraerlo. Detrás de mí un gran armario con espejos que todos los días me servía para afeitarme y vestirme, y donde acostumbraba a mirarme de pies a cabeza cuando pasaba frente a él. Como dije antes, simulaba escribir para engañarlo, pues él también me espiaba. De pronto sentí, tuve la certeza de que leía por encima de mi hombro, de que estaba allí rozándome la oreja. Me levanté con las manos extendidas, girando con tal rapidez que estuve a punto de caer. Pues bien, se veía como si fuera pleno día y sin embargo no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, profundo y resplandeciente de luz. Mi imagen no aparecía y yo estaba frente a él. Veía aquel vidrio totalmente limpio de arriba abajo y lo miraba con ojos extraviados. No me atreví a avanzar. Ya no tuve valor para hacer un movimiento más. Sentía que él estaba allí, pero que se me escaparía otra vez con su cuerpo imperceptible que me impediría reflejarme en el espejo. Cuánto miedo sentí. De pronto mi imagen volvió a reflejarse, pero como si estuviese envuelta en la bruma, como si la observase a través de una capa de agua. Me parecía que esa agua deslizaba lentamente de izquierda a derecha y que paulatinamente mi imagen adquiría mayor nitidez. Era como el
final de un eclipse. Lo que la ocultaba no parecía tener contornos precisos. Era una especie de transparencia opaca que poco a poco se aclaraba. Por último pude distinguirme completamente como todos los días. Lo había visto. Lo había visto. Conservo el espanto que aún me hace estremecer. 20 de agosto. ¿Cómo podré matarlo si está fuera de mi alcance? ¿Envenenándolo? Pero él me verá mezclar el veneno en el agua y tal vez nuestros venenos no tienen ningún efecto sobre un cuerpo imperceptible. No, decididamente no. Pero entonces, ¿qué haré entonces? 21 de agosto. He llamado a un cerrajero de Rouen y le he encargado persianas metálicas como las que tienen algunas residencias particulares de París en la planta baja para evitar los robos. Me haré además una puerta similar. Me debe haber tomado por un cobarde, pero no me importa. 10 de septiembre. Rouen, Hotel Continental. Ha sucedido, pero ¿habrá muerto? Lo que vi me ha trastornado. Ayer, después de que el cerrajero colocó la persiana y la puerta de hierro, dejé todo abierto hasta medianoche a pesar de que comenzaba a hacer frío. De improviso sentí que estaba aquí y me invadió la alegría, una enorme alegría. Me levanté lentamente y caminé en cualquier dirección durante algún tiempo para que no sospechase nada. Luego me quité los botines y me puse distraídamente unas pantuflas. Cerré después la persiana metálica y regresé con paso tranquilo hasta la puerta, cerrándola también con 2 vueltas de llave. Regresé entonces hacia la ventana, la cerré con un candado y guardé la llave en el bolsillo. De pronto comprendí que se agitaba a mi alrededor, que él también sentía miedo y que me ordenaba que le abriera. Estuve a punto de ceder, pero no lo hice. Me acerqué a la puerta y la entreabrí lo suficiente como para poder pasar retrocediendo. Y como soy muy alto, mi cabeza llegaba hasta el dintel. Estaba seguro de que no había podido escapar y allí lo acorralé solo, completamente solo. ¡Qué alegría! Había caído en mi poder. Entonces descendí corriendo a la planta baja. Tomé las 2 lámparas que se hallaban en la sala situada debajo de mi habitación y con el aceite que contenían rocié la alfombra, los muebles, todo. Luego les prendí fuego y me puse a salvo después de cerrar bien con 2 vueltas la llave la puerta de entrada. Me escondí en el fondo de mi jardín tras un macizo de laureles. ¡Qué larga pareció la espera! Reinaba la más completa oscuridad, gran quietud y silencio. No soplaba la menor brisa, no había una sola estrella, nada más que montañas de nubes que, aunque no se veían, hacían sentir ese peso, su gran peso sobre mi alma. Miraba a mi casa y esperaba. ¡Qué larga era la espera! Creía que el fuego ya se había extinguido por sí solo, que él lo había extinguido. Hasta que vi una de las ventanas que se hacía astillas debido a la presión del incendio y una gran llamarada roja y amarilla, larga, flexible y acariciante, ascender por la pared blanca hasta rebasar el techo. Una luz se reflejó en los árboles, en las ramas y en las hojas, y también un estremecimiento de pánico. Los pájaros se despertaban, un perro comenzó a ladrar. Parecía que iba a amanecer de inmediato. Estallaron otras ventanas y pude ver que toda la planta baja de mi casa ya no era más que un espantoso brasero. Pero se oyó un grito en medio de la noche, un grito de mujer horrible, sobreagudo y desgarrador al tiempo que se abrían las ventanas de 2 buhardillas. Me había olvidado de los criados. Vi sus rostros enloquecidos y sus brazos que se agitaban. Despavorido eché a correr hacia el pueblo gritando «¡Socorro, socorro! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego!». Encontré gente que ya acudía al lugar y regresé con ellos para ver. La casa ya solo era una hoguera horrible y magnífica. Una gigantesca hoguera que iluminaba la tierra, una hoguera donde ardían los hombres y él también. Él, mi prisionero, el nuevo ser, el nuevo amo, el Orla. De pronto el techo entero se derrumbó entre las paredes y un volcán de llamas ascendió hasta el cielo. Veía esa masa de fuego por todas las ventanas abiertas hacia ese enorme horno y pensaba que él estaría allí muerto en ese horno. ¿Muerto? ¿Será posible? ¿Acaso su cuerpo que la luz atravesaba podría destruirse por los mismos medios que destruyen nuestros cuerpos? ¿Y si no hubiera muerto? Tal vez solo el tiempo pueda dominar al ser invisible y temido. ¿Para qué ese cuerpo transparente, ese cuerpo invisible, ese cuerpo de espíritu si también está expuesto a los males, las heridas, las enfermedades y la destrucción prematura?
la destrucción prematura. Todo el temor de la humanidad procede de ella. Después del hombre, el Orla. Después de aquel que puede morir todos los días, a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier accidente, ha llegado aquel que morirá solamente un día determinado, en una hora y en un minuto determinado, al llegar el límite de su vida. No hay duda. No ha muerto. Entonces tendré que suicidarme. Bueno, pero qué malo eres, pero si eras tú. Sí, pero hay que estar muy orates. Un Madre. orate desconocido. Bueno, a mí me ha parecido inquietante mientras lo narraba. Sí, absolutamente. Si te ha rozado el miedo, si algo te ha hecho temblar, es que aún sientes. Y eso es un regalo. Bueno, pues yo soy de los que siento, vaya que sí. Gracias a todos por quedaros hasta el final. Ya sabéis que lo conveniente es suscribiros, básicamente porque es la manera de enteraros de cuándo y cómo comienzan los estrenos. Eso, aunque ya te voy diciendo que vamos a procurar que siga siendo todos los viernes a las 6 de la tarde. Aunque si quieres que cambie la hora, nos lo propones, y si hay muchas peticiones, la cambiamos. Exacto. Que nos escriban cositas, que nos cuenten sus impresiones, sus gustos, que sí, que eso ayuda mucho. palabraspaganas@gmail.com, castellanizado el mail. Volvemos más pronto con más palabras. ¿Y más paganas? Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.